Buenas tardes a todos. Buenas tardes a tothom. Creo que es un lujo poder tener en esta mesa a tres grandes representantes del deporte español. Dorna, organizadora de los campeonatos de motociclismo mundiales, MotoGP. La Liga, con toda seguridad una de las competiciones más importantes del planeta fútbol, y Ona Carbonell, medallista olímpica, y yo creo que opino, como casi siempre hago en la vida, el mejor activo femenino que tiene el deporte español actualmente. Vamos a intentar reflexionar sobre el mundo del deporte, visto desde el lado de las propiedades, desde el lado de las relaciones con las marcas, desde el lado de los atletas, poniendo énfasis también en la figura del atleta en singular femenino, porque creo que Ona es una gran representante de ello. Y vamos a intentar hacer una reflexión de cómo la digitalización y la transformación digital ha afectado a la industria del deporte y cómo también el COVID ha afectado en ello. La primera reflexión que os pediría a todos es cuál ha sido el principal impacto de la pandemia en el corto plazo. ¿Qué pasó en vuestras actividades profesionales y cómo afrontasteis ello? Pues nada, en el Mundial de Motociclismo, ante todo buenos días y gracias por la invitación. Intentaremos que en este marco tan solemne se nos entienda bien, bajemos al detalle de lo que ha sido, pero yendo a tu pregunta, bueno, fuimos afectados como tantas actividades, no solo en el deporte, en la actividad profesional. Siempre decimos nosotros que fuimos afortunados porque desde el primer momento, cuando la pandemia nos coge a todos por sorpresa, nuestro objetivo fue intentar reanudar la competición lo antes posible. Hicimos un gran premio en marzo de aquel año en Qatar, donde solo pudimos hacer 2 categorías. MotoGP, los pilotos no pudieron llegar, pero inmediatamente cuando pareció que había algo de luz, el 19 de julio ya arrancamos de nuevo la competición en Jerez. Siempre hablando y de la mano evidentemente de gobiernos, de otras propiedades. Estábamos en contacto permanente también con la Liga para ver cómo todo esto se iba desarrollando. Pero al fin yo tengo que decir que en Dorna nos sentimos, diríamos que dentro del contexto general, afortunados de poder haber arrancado la competición de nuevo y sobre todo de ver la reacción tanto en aficionados, en fans, como en la propia familia de MotoGP, donde mecánicos, ingenieros, pilotos daban las gracias por poder estar todos juntos, con muchas restricciones, con muchos cuidados, con muchos PCRs, casi un centenar de PCRs llevamos hechos, ¿no?, cada uno de nosotros, pero pudimos reanudar la actividad y la competición y devolver algo de alegría y de emociones a una sociedad, a un mundo muy afectado, ¿no? Sí, en nuestro caso, bueno, gracias por invitarme. Pues una situación muy parecida a la que comentaba Manel y que además trabajamos muy de la mano con compañías como Dorna para poder volver a llevar la competición otra vez a funcionar de un día para otro. Se paró absolutamente todo y la idea desde el comienzo era ver la manera de recuperar la actividad, de volver a ser capaces de iniciar la competición al principio con los aficionados desde sus casas y luego pues trabajar en todo momento y de manera constante por poder traer a los aficionados de vuelta a los estadios. Ha sido un trabajo pues muy duro, con muchos puntos que trabajar, como decía Manel, gobiernos, jugadores, federaciones, etcétera, pero que bueno, a día de hoy todavía seguimos notando impactos sobre lo sucedido, pero bueno, que hemos sido privilegiados en un tiempo casi récord, si lo pensamos de cuando paró la competición a cuando volvimos a reanudarla, de poder volver a llevarla a los estadios y a las televisiones. Hola, ¿qué tal? Gracias, Enric. Bueno, yo creo que lo mío es un caso un poco excepcional porque soy de las pocas que la pandemia me dio una oportunidad. Yo renuncié a los Juegos Olímpicos de Tokio para poder crear una familia, me quedé embarazada y el aplazamiento me dio la oportunidad de volver a soñar en unos Juegos Olímpicos. Antes de parir, con una barriga de 9 meses, ya me reuní con mi entrenadora y me dijo que confiaba en mí, que creía que podía ir a los Juegos en menos de un año de haber parido.
Y bueno, de repente tuve un sueño al cual había renunciado y que la pandemia pues me dio esta oportunidad, ¿no? Ha sido un año durísimo, un año maravilloso, un año en el que he aprendido muchísimas cosas y como todo el mundo, y creo que es uno de los valores que más me ha enseñado el deporte, el poder de la adaptación. Creo que la pandemia nos ha hecho adaptarnos a todas las circunstancias, ¿no? Y siempre digo, los buenos se quejan y los mejores se adaptan, pues creo que todos nos hemos adaptado a ello. A mí me ha dado una oportunidad, pero obviamente a nivel de equipo, a nivel de Juegos Olímpicos, pues ha sido muy duro. Tuvimos 3 cancelaciones de preolímpico, es decir, todo un equipo preparado, un equipo humano y a nivel de entrenamientos preparado para la cita más importante para clasificarte, y tuvimos 3 anulaciones. Fue muy duro psicológicamente, físicamente, a nivel de conciliación familiar para mí, pero finalmente pues pudimos ir y la pandemia nos ha enseñado muchas cosas y una de ellas es adaptarnos a las circunstancias, a las personas y a los momentos, así que yo feliz y por una parte agradecida, ¿no? Seguramente la cara más grata del COVID en tu caso, el poder tener ese parón y representar a España en los Juegos Olímpicos. Totalmente. Segunda reflexión, muy rápido. ¿Cuál es el principal aprendizaje en cada uno de los 3 que os ha dejado el COVID? Bueno, hemos aprendido a comunicarnos con nuestros aficionados y transmitir nuestro deporte, nuestra actividad de diferentes formas. Obligados por las circunstancias, evidentemente, muchos ya habíamos empezado a estar en plataformas digitales y a usarlas de manera complementaria. Se convirtió en prioritario y en principal, ¿no? Y hemos visto cuán capaces son estas nuevas herramientas de poder llegar, en cierta manera, con más eficacia al core de nuestros aficionados. Hemos aprendido mucho, desgraciadamente forzados por las circunstancias, pero diríamos que son de los elementos positivos que nos ha traído el COVID. Sí, yo mencionaría una cosa que ha dicho Ana de la capacidad de adaptación. Nosotros paramos la competición y lo primero que hicimos en 7 días fue organizar un torneo de eSports con Ibai para generar contenido para todos nuestros partners y ser capaces de ofrecer una propuesta de valor a la audiencia. De ahí organizamos la Liga Santander Challenge, que era un concierto orientado a recaudar fondos. En el momento que volvimos a la competición, buscar la manera de dar una propuesta diferencial para la no presencia del público, es decir, audio del videojuego FIFA que conseguimos por cada uno de los estadios, algo que grabamos y metemos en el videojuego, pues meterlo en la señal de televisión, público virtual. Al final buscábamos constantemente soluciones y adaptación del producto o de la propuesta que hace la Liga a los aficionados que estuviesen acordadas a las circunstancias. Todo eso con un trabajo detrás muy importante de todos los medios humanos y técnicos que no estaban dimensionados para esa situación en ese momento. Yo creo que en nuestro caso los deportistas nos ha enseñado un poco a relativizar y a priorizar las cosas importantes. En mi caso, a priorizar pues mi hijo, mi familia, a priorizar el tiempo que tengo fuera del agua. Y sobre todo, pues a veces los deportistas, yo siempre digo que estamos un poco locos porque estamos muy obsesionados únicamente en nuestro objetivo, en ser los mejores del mundo, ¿no? Y luego te das cuenta con la pandemia pues que hay cosas más importantes y ello también te hace ser mejor deportista porque te hace a lo mejor disfrutar más de los momentos fuera del agua y a centrarte más y priorizar y focalizar los momentos deportivos. Así que yo creo que me ha dado una lección más humana que profesional a lo mejor. Muy bien. Ahora cambio la rueda. Vuelvo a ti, Ona. El deporte femenino yo creo que ha eclosionado en los 2 últimos años. Mucha más visibilidad, mayores audiencias, las marcas se acercan más. El fútbol femenino, después preguntaré a Alfredo, empieza a tener una visibilidad realmente importante. Lo de las motos, ya me explicarás algo, Manel. ¿Cómo has vivido esta evolución que a ti te ha pillado en el centro? Porque yo creo, como decía antes, que eres uno de los mayores y activos del deporte femenino español y seguramente una persona que ha capitalizado muy bien eso. Yo creo que el auge del deporte femenino no solo lleva 3 años, llevan muchos años. Recuerdo Londres 2012, hubieron más medallas femeninas, si no recuerdo mal, que masculinas. Ya son muchos años que las mujeres venimos pisando fuerte y no son esos años, son muchos años atrás trabajando muy bien y que cada vez, como tú dices, pues se prioriza más a las mujeres, nos dan más herramientas para poder entrenar mejor, mejores entrenadores, mejores instalaciones. Cuando más sponsors, más marcas tenemos, pues también tenemos más posibilidad de centrarnos únicamente en el deporte, ¿no? Y no tener que hacer otras cosas para poder estar al 100% en el deporte.
Y yo creo que al final el deporte es un reflejo de la sociedad y todos buscamos un mundo más igualitario, ¿no? En el deporte todavía queda mucho margen de mejora y si nos centramos en la conciliación familiar, ni te digo, que ha sido mi caso este último año, todavía queda mucho por recorrer. Pero creo que estamos en ello, ¿no? Y que muchas marcas valoran pues, los valores que representa la mujer, en este caso en el deporte, y buscan ello, ¿no? Como por ejemplo Iberdrola, que ha apostado únicamente por la mujer, ¿no? Y muchas otras marcas. Yo me siento muy afortunada porque tengo muchas marcas, muchas instituciones pues, que buscan mi nombre, ¿no? O el de la natación artística o simplemente el de la mujer deportista para poder llevar pues, los valores de su marca a la sociedad, ¿no? Y bueno, yo lo único que puedo decir es que antes yo creo que cuando yo era pequeña todos los ídolos deportivos eran hombres, sin duda, y ahora hay muchas niñas y muchos niños pues, que piensan en Lidia Valentín, Carolina Marín, Mireia Belmonte, y creo que ha habido una evolución, pero para nada hay que quedarse sentados en la silla, hay que seguir luchando, creo que queda mucho por recorrer y que tenemos que seguir ganando medallas, seguir visibilizando pues, que todavía no tenemos esa paridad y bueno, seguir luchando. Muy bien. ¿Fútbol? Sí, a ver, yo creo que es un reflejo de lo que sucede en la sociedad. Al final, pues las mujeres cada vez tienen más licencias en deportes como el fútbol, lo practican mucho más y eso ha venido sucediendo durante muchos años. La situación en la que se encuentra el fútbol ahora en el camino de la profesionalización de la competición que se ha producido a lo largo de este año, pues es un reflejo de esa evolución. Yo creo que es importante la parte profesional, pero también el acercamiento del público femenino al producto deporte. Es decir, cada vez se consume mucho más deporte por parte de las mujeres y se consumen todo tipo de deportes. Yo creo que hay una traslación tanto en la práctica como en la audiencia, con el consumo de esos contenidos, que al final lo que hacen es incentivar la práctica del deporte por parte del público femenino. Para nosotros como Liga, pues al final queremos trabajar ambos vértices, tanto que haya cada vez más practicantes del deporte, que la base de futuros aficionados sea cada vez mayor, como que el consumo de ese contenido sea cada vez mayor por parte del público femenino. Manel. Y para nosotros una de las asignaturas. El motociclismo siempre ha sido visto como un deporte masculino. Hemos tenido campeonas del mundo femeninas. Ana Carrasco, por ejemplo, es un claro ejemplo, ¿no? De un trabajo también hecho desde la base, o María Herrera, que aún está en el campeonato de motos eléctricas, en Moto E, ¿no? Pero es cierto que estamos trabajando en ver qué es lo que tenemos que hacer para despertar el interés del público femenino por el mundo del motociclismo. Pero es cierto que nuestras audiencias, lo mismo que pasa con los deportes del motor, las audiencias son mayoritariamente masculinas y es una asignatura pendiente en la cual evidentemente tenemos el objetivo de trabajar y de mejorarlo en mucho. Muy bien. Como estamos en un congreso obviamente como es Tech Spirit, desarrollado por Tech Barcelona, centrado en la tecnología, vamos a empezar a hablar de la tecnología. Quizá contéstame tú primero, Alfredo, y después le pediré a Manel que me haga su reflexión. La inteligencia artificial, el uso del data y en real time cada vez es más importante en el mundo del deporte para decisiones tomadas dentro del campo o en la pista por los equipos, pero también lo empezáis a utilizar más para la toma de decisiones de negocio. ¿Podéis explicar los últimos ejemplos de buen uso de esas herramientas? Sí, yo pondría un par de ejemplos muy relevantes. Uno, el cómo se fijan los horarios en la Liga, que es algo que es bastante controvertido muchas veces y se pone en función de un criterio y otro. Yo creo que Manel lo conoce bastante bien, tanto digamos que la controversia como cuál es la solución real, que están basados a través de un programa que es Calendar Selector, que lo que hace es fijar los horarios en función de múltiples parámetros, ¿vale? Desde las horas de luz, los broadcasters a nivel nacional e internacional, los compromisos que puedan tener los clubes en competiciones europeas, toda esa información, todos esos datos se meten en el programa y lo que da es una calendarización de esos horarios en función de maximizar los resultados de audiencia en base a las audiencias medias de los últimos de 5 a 10 años, como asistencia a estadios, ¿vale? Es una decisión que no se toma aleatoriamente de este equipo juega a tal hora, sino que lo que se busca es... O sea, eso de que Tebas me ha puesto el lunes por la noche para que pierda o no me vea gente, eso...
Al menos desde el Barça no lo podremos decir este año. Eso no es así, ¿no? Y hace años que se viene trabajando en que esas decisiones no se basen tanto en una selección humana, sino basada en datos. Y otro ejemplo que creo que es bastante relevante, además vinculado con lo que hablamos al principio sobre el COVID, es el caso de MediaCoach. MediaCoach es un sistema de la Liga que en principio está orientado a ofrecer, es una cámara táctica que capta todos los movimientos de los jugadores en el campo sin que haya un movimiento de la misma. Salen todos los jugadores en función del posicionamiento de balón. Nosotros utilizamos MediaCoach cuando tuvimos que volver a la competición para, argumentar cuál era el tiempo máximo de exposición de los jugadores a un posible contagio de COVID, es decir, cuánto tiempo pasa un jugador cerca de otro jugador en el campo, lo que se decía en los corners, va a haber contagios. Bueno, pues al final, si el riesgo máximo de contagio era por un contacto estrecho por encima de 15 minutos, no hay ningún jugador que pase ese tiempo pegado a otro dentro del campo durante la disputa de un partido. Identificamos que eran los vestuarios el sitio más problemático, y para hacer el seguimiento de un jugador contagiado. Es decir, lo que se buscaba en el momento que un jugador era positivo, se buscaba qué jugadores dentro del campo podían haber estado más cerca de él y si podían ser considerados un contacto estrecho o no. Toda esa información no era aleatoria, era debido al programa MediaCoach y toda la información que teníamos en base al performance de esos jugadores. Muy interesante. Manel. Nosotros los horarios los ponemos en función de cuándo ponen ellos los horarios, para intentar huir de los grandes partidos. No, pero más aparte es obvio que también en función de dónde estemos vemos cuál es el mejor momento. Nosotros la inteligencia artificial la estamos conociendo, la estamos usando y estamos en pleno desarrollo de nuestra base de datos, nuestro data lake, para saber qué es lo que el usuario está buscando, necesita, quiere y le gusta. Es lo que en digital, en abstracto, se habla de poner siempre al usuario, al fan en el centro de toda la ecuación. Eso es lo que estamos haciendo, pero para ir a un caso concreto de para qué estamos usando la inteligencia artificial, estamos ahora mismo en pleno proceso de desarrollo de un tema muy, muy delicado, como habréis visto, desgraciadamente. Se ha trabajado muchísimo en el aspecto de seguridad de los circuitos, porque nuestro deporte conlleva un riesgo muy importante de grandes lesiones o incluso de muerte, y entonces nos preocupa mucho, evidentemente, nos tiene que preocupar, nos ocupa mucho esta situación. ¿Qué estamos haciendo? Como los circuitos no es suficiente con todo lo que hemos hecho, porque hay un factor clave en los accidentes que es el atropello, lo que estamos viendo es, con la inteligencia artificial, de que en el momento en que una moto hace algún movimiento que no es el habitual, no es el que tocaría, los ángulos de movimiento son más allá de lo habitual, inmediatamente se avise al resto de motos alrededor que algo está pasando, para que tengan precaución. Porque lo que ocurre es que, como habréis visto, los pilotos van dentro de sus cúpulas y en ocasiones no están viendo mucho que tienen alrededor, ¿no? Estamos trabajando y eso nos lo da, evidentemente, las nuevas herramientas que hoy en día tenemos a disposición. Pero básicamente el tema principal es, a través del dato, saber qué es lo que funciona, qué es lo que gusta y qué nuestro fan está buscando. En lo que históricamente además habéis sido siempre pioneros en el uso del real-time data de los datos del motociclista vistos en pantalla, que son maravillosos siempre, y en eso incluso habéis ido por delante de la Fórmula 1 como producto, yo creo. Hombre, es de los temas que evidentemente estamos orgullosos, porque sí que es cierto que hemos sido copiados, hemos sido seguidos, pero es obvio que hoy en día, yo ayer que estaba viendo la Fórmula 1 sin la tablet, con la tabla de tiempos, es inviable hoy seguir una carrera o de MotoGP o de Fórmula 1. Por tanto, el usuario demanda. El deporte, el motorsport, sí que esos son los deportes donde claramente el second screen, la segunda pantalla, va a ser imprescindible, va a ser muy necesaria, va a ser muy útil en el momento en que tengamos, evidentemente, un mínimo delay en la transmisión de datos y de información. Seguiré con vosotros dos antes de saltar a Ona otra vez, si pasa la diapo. Si no pasa, igualmente os hago la pregunta. Las audiencias están cambiando. La aparición de la generación Z, sin duda, vale, ya ha pasado. Obviamente cambia los hábitos de consumo delante de una pantalla del fútbol, seguro que del motociclismo. ¿Cómo veis la convivencia de las OTTs propias con la venta de derechos, en primer lugar? ¿Y cuál es la previsión que vislumbráis? Deportes como el tenis están planteándose, por ejemplo, en el Masters de jóvenes, reducirlo, el número de sets, bueno, el número de
juegos con los que se gana un set de 6-4 para que los partidos sean más rápidos. ¿Os planteáis alguna evolución del deporte en sí? ¿Os preocupan esa transacción de las audiencias? ¿Cómo lo veis? Bueno, a ver, son muchas preguntas. Son muchas preguntas. Sobre Generación Z, y, a ver, el problema o la oportunidad que está sucediendo es la atomización tanto del contenido como de las plataformas que generan y producen contenido. Antes, vinculado a un deporte como el fútbol, pues estaba el tenedor de los derechos, X medios sectoriales y poco más contenido había alrededor. Ahora, alrededor del fútbol generamos contenidos las ligas, los clubes, los jugadores, influencers vinculados a esos clubes / jugadores, y todo eso lo que hace es generar múltiples ofertas de contenido, múltiples plataformas donde se distribuye ese contenido, y al final el usuario tiene el tiempo que tiene para consumir ese contenido, cruzándolo con un tipo de público que es pues, Generación Z Millennial, que tiene esa capacidad de ser menos fiel a la hora de consumir el contenido o tener más variedad de contenido que consumir, y si consigues fidelizarlo, pues oye, es un usuario bastante fiel. Ahí, ¿cómo afecta eso a las propiedades? Pues al final tienes que ser capaz de generar una propuesta de valor para esas audiencias en función de la plataforma en la que están. Ya no operamos en un mundo lineal, pero ni nosotros ni el resto del ecosistema del entretenimiento que tendemos a pensar solo en el deporte. Al final, las grandes majors americanas están teniendo que salir ellas con una OTT porque hay otras OTTs de entretenimiento que están comiéndose el mercado. La convivencia, pues creo que va a ser en los próximos años la situación natural. Entre determinados mercados serán de venta de derechos al broadcaster tradicional, habrá mercados en los que el contar con una OTT propia será muy importante y muy relevante a la hora de definir estrategias de comercialización, y ese ecosistema de integración entre OTTs y entre plataformas pues va a ser la tónica habitual. La pregunta tiene respuestas hoy, pero no sé mañana. Esto se transforma a una gran velocidad. Cuando salgamos igual ha pasado algo que ya nos hace cambiar lo que vamos a decir, ¿no? Yo lo que en estos momentos creo es que aún estamos en manos de agregadores. O sea, nuestras OTTs, evidentemente puede ser, como decía, que en algún mercado nos venga bien para lanzar nuestra oferta única, pero yo en estos momentos creo más en que estemos en plataformas que agreguen, como en el caso de España con DAZN o con Movistar, ¿no? ¿Y veis un cambio en las audiencias, en cómo se consume? Bueno, pues es lo que decía. Lo que ocurre es que hoy en día hay tal cantidad de contenido que antes no existía, porque tú antes la carrera de motos o el partido de fútbol lo veías a las 2 de la tarde, lo veías a las 7 de la tarde, y ahí se había acabado. Veías algo en noticias de los informativos y final. Hoy no. Hoy, después del partido de fútbol o antes del partido de fútbol, estás viendo qué es lo que te dicen los jugadores, qué es lo que te dicen los clubes, qué es lo que te dice la liga. O sea, la cantidad de contenido que se distribuye es absolutamente enorme. Lo mismo que nos ocurre a nosotros en MotoGP. Hay tal cantidad de contenido una vez terminado la competición que evidentemente la nueva audiencia puede consumir como y cuando quiera. Entonces tenemos un formato de competición que nos viene muy bien, porque los domingos tenemos 3 carreras de 45 minutos, que es un formato ya casi en el límite de lo que hoy en día es el consumo, porque todos sabemos que hay consumo, mucho consumo y muy rápido. Lo nuestro, como nuestras carreras tenemos la fortuna de que hay máxima competición, pasan 1000 cosas en 40 minutos, pues aún tenemos una audiencia muy fiel que ahí está, ¿no? Pero es obvio, y por eso estamos creando más y más contenidos. La carrera vista desde las onboard cámaras, la carrera vista desde las reacciones en los boxes, mil puntos de vista que evidentemente hoy en día el espectador ya no se conforma solo con ver lo que le muestra un realizador, quiere ver qué es lo que está pasando en la trastienda, quiere saber lo que está pasando en los speed walls, en cualquier lugar del circuito. Y eso es lo que nos estamos obligando todos. Pero de momento, en la gran pregunta, las OTTs propias, que casi todos o todos tenemos, de momento para nosotros es un fantástico complemento. Ona, eres un atleta, pero también te has convertido en una marca y creo que esto supongo que te ha llevado a que todo sea mucho más complejo. ¿Cómo gestionas tu marca? ¿Cómo decides las asociaciones que haces con terceras partes? Y obviamente supongo que dedicas un buen tiempo de tu vida a planificar estratégicamente, digitalmente, los canales sociales.
A ver, sí, nosotros llevamos con mi equipo pues ya muchos años, ¿no?, intentando crear esta marca, esta pequeña empresa. Yo creo que lo primero es que el deportista se dé cuenta que la prioridad absoluta es entrenar, y entrenar, en mi caso, 10 horas al día, 6 días a la semana, es decir, que queda poco hueco para hacer otras cosas, pero también tener presente que la jubilación de un deportista es muy temprana y que los valores del deporte pues puedan ayudar a la sociedad en muchos aspectos, ¿no?, y que somos referentes para niños, niñas y personas de todas las edades, ¿no? Y cuando te das cuenta de esto es cuando decides invertir tu poco tiempo pues en crear una marca, en visibilizar el deporte, en visibilizar tus valores y en llevar pues a todo el mundo la experiencia de un deportista, ¿no? Y así un poco empecé yo a crear pues mi marca personal, ¿no?, entendiendo pues que era algo importante, que el tiempo pues finaliza de manera temprana y que hay muchas cosas que enseñar y que dar a conocer, ¿no? En mi caso seleccionamos mucho, siempre hemos tenido muy clara la línea a seguir y nunca nos hemos desviado ni por un contrato a nivel económico muy grande ni por más visibilidad, porque para mí los valores es lo más importante y de hecho si quieres que la gente crea en esta asociación, en ti, con esta marca, tiene que ser real, ¿no? Y para mí esto ha sido siempre básico. Entonces siempre nos hemos unido a marcas o a acciones, ¿no?, en las que tienen mucho que ver conmigo, ¿no? Hemos hecho un documental que va a salir ahora en enero, 5 libros, diseñado bañadores, he hecho una marca internacional para Nike, siendo la primera mujer en la historia española en hacer 2 campañas internacionales. Bueno, hemos hecho muchas cosas las cuales jamás pensamos que íbamos a hacer, ¿no?, como hacer un cambio con Santiago Segura. Hemos tocado muchos palos, pero siempre en la línea que representan mis valores y mi vida como deportista, ¿no? Y luego también entendiendo que hay muchas cosas que a lo mejor no tienen un retorno económico, pero que son muy importantes para hacer crecer tu marca y para visibilizar tus valores, ¿no? Entonces he hecho muchas cosas sociales, muchas conferencias, muchas cosas que a lo mejor no hay un retorno económico, pero para mí siempre han sido muy importantes, ¿no? Y bueno, yo creo que lo principal es que el deportista quiera y invierta tiempo en ello, porque el problema de la mayoría de deportistas es que después de entrenar quieren ir a descansar o no quieren invertir tiempo en ello. Yo creo que es muy importante porque tenemos mucho que decir y queda muy claro que todas las marcas e instituciones se quieren asociar al deporte y a los valores que representa el deporte. Entonces hay que invertir tiempo en entrenar, pero también en visibilizar y en hacer crecer pues tu marca personal, ¿no? Se nos acaba el tiempo. Ya que estamos en un congreso de startups, os pediría personalmente a cada uno de vosotros que hicierais una recomendación a alguien que acaba de crear una compañía en el mundo tecnológico y vosotros dos como ejecutivos de una dilatada trayectoria y tú como un atleta de élite como eres, Sona, que le hagáis una recomendación personal de qué le propondríais hacer o qué debería hacer que no deba olvidar. Pues arranco. Lo que me pasa a mí, que yo llevo toda la vida divirtiéndome mucho, apasionándome mucho con lo que hago. Yo creo que es, en cualquier actividad en la vida es básico para poder exprimir al máximo cualquier actividad, es que estés apasionado, te divierta, te llene lo que haces y que no pierdas de vista lo que estamos... Y una cosa que me gustaría dejar antes de terminar es importante de que en el caso de que estés relacionado con el mundo del deporte, no pierdas nunca de vista que antes que el negocio está el deporte, que lo que hacemos es deporte, que luego evidentemente comercializamos, que luego evidentemente explotamos, pero el deporte y los deportistas son claves en todo esto, pero sobre todo la pasión en lo que haces. Yo diría tener muy clara la visión de dónde quieres llegar. A nivel pues, transformación tecnológica y digital, muchas compañías se paran porque a nivel, lo que se llama el C-Level, en el nivel CEO, no hay un compromiso claro de querer realizar esa transformación y es más un maquillaje que otra cosa y esa visión clara de querer llegar a un punto y el soporte a los equipos en base a eso, que es algo que en la Liga el propósito de la compañía. Correcto. Y el soporte de toda la compañía de arriba abajo en alcanzar ese objetivo, yo creo que es fundamental. Yo creo que cuando quieres crear algo,
no solo tienes que tener claro qué quieres tú, sino plantearte qué necesitan, ¿no? Las personas, la sociedad, qué esperan y qué necesitan. Y creo que a veces nos centramos en qué nos apasiona o qué queremos nosotros, pero al final no va a funcionar si no tienes muy claro lo que demanda la sociedad, ¿no? Muy bien. Pues nada, muchas gracias por haber dedicado esta media hora, que hemos ido muy rápido y os hemos pedido mucha velocidad de interacción, a intentar explicar el deporte desde dentro con tres grandes profesionales que yo creo que nos ejemplifican cómo este país puede pensar globalmente y tener assets globales que son de envidiar en el resto del mundo. Muchas gracias a los tres. Gracias.